Profe, listo. Dale, Andrés. Listo, buenos días. Muchas gracias por la asistencia, dando continuidad a las actividades del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy les quiero traer un caso clínico de interés y quiero dejar como unos mensajes puntuales en relación al caso para llevar a casa. Entonces, quiero describir el caso como en la secuencia cronológica como realmente se dio. Entonces, vamos a empezar con una primera evaluación en urgencias de este paciente por parte del servicio de urgentología en septiembre 24. Entonces, es un hombre de 28 años que trabaja en oficios varios. Realmente, pues en ese ingreso no describía unos antecedentes personales o familiares relevantes y según la historia clínica, pues tampoco tenía antecedentes de consumo de algún medicamento. Él ingresa por un cuadro más o menos de una semana, que él refiere, presenta una diarrea de características disentéricas y episodios de hematemesis, razón por la cual consulta. En esa primera aproximación en urgencias, dentro de lo llamativo, refería que venía con una pérdida de peso de aproximadamente unos 24 kilogramos en el último año, que el paciente justificaba con relación a estrés laboral y algunas irregularidades en su dieta, y pues logró estar, digamos, en el primer acercamiento al hospital solamente aproximadamente 2 días. Cuando ingresa, pues le hacen unos laboratorios iniciales. Por la hematemesis, pues llama la atención que tenía una hemoglobina normal, tenía una leucocitosis con neutrofilia, le habían hecho unos estudios para dengue que fueron negativos, tenía una elevación leve de la creatinina, posiblemente relacionada a deshidratación y compromiso renal con uroanálisis normal, y una PCR elevada en 5.52 miligramos decilitro con una función hepática normal. Dado que la primera sospecha en relación a su cuadro clínico era este proceso disentérico y una probable hemorragia de vías digestivas altas, pues se priorizó la realización de una endoscopia de vías digestivas. La endoscopia describió la presencia de una úlcera duodenal Forrest 3, por tal motivo pues le iniciaron manejo con omeprazol IV. Ante el cuadro disentérico también le iniciaron manejo antibiótico con ciprofloxacina. Como sospecha, pues se tenía la diarrea disentérica y una hemorragia digestiva por una úlcera duodenal, pero el paciente durante su estancia en urgencias fue remitido por su asegurador a otra institución, por lo cual no se pudo ahondar pues dentro del análisis todo lo relacionado con su síndrome constitucional. Entonces, aquí viene una fase de hospitalización que simplemente tenemos como algunos informes de la historia clínica y de los estudios que se realizaron, que fue entre octubre y diciembre del 2024. Es importante recalcar que en esta fase que él estuvo en hospitalización, tuvo momentos de salida y reingreso, pero se logró pues como avanzar de manera importante en el estudio de sus manifestaciones. Estando ya en esta otra institución, pues se enfocaron mucho en el análisis de estos síntomas constitucionales. El paciente refería que también venía hace unos meses con episodios intermitentes de hemoptisis y que también presentaba episodios de artralgias inflamatorias. No tenemos las imágenes, pero tenemos el informe del TAC de tórax que se hizo en esa institución, donde reportaban que el paciente tenía múltiples nódulos pulmonares bilaterales asociados a un infiltrado intersticial basal posterior izquierdo y presencia de adenopatías ciliares. Con estos hallazgos, pues avanzan en el estudio, sospecharon pues obviamente, descartaron a tuberculosis, procesos infecciosos, realizan una fibrobroncoscopia, tenemos el informe que dice que la apariencia era normal, dentro de la fibro hacen un film array que fue negativo, le hacen una PCR para tuberculosis también que fue negativa, la tametenamina negativa y la citología del líquido pues inicialmente descartaba malignidad. Dado pues que
todavía no había una claridad acerca de lo que estaba sucediendo, en dicha institución, pues realizan una toracoscopia, más decorticación y una lobectomía segmentaria. Dentro de los hallazgos que describen es que hay presencia de adherencias inflamatorias. Se evidencia un nódulo pulmonar sólido de más o menos 15 milímetros del segmento anterior del lóbulo superior derecho, el cual es biopsiado, y la biopsia del nódulo, que pudimos tener pues acceso al informe, hablaba que habían hallazgos consistentes con una neumonía en organización, con focos de necrosis, pero los estudios eran negativos tanto para infecciones como para malignidad. Describen también una mediastinoscopia diagnóstica, donde hablan de un conglomerado paratraqueal inferior derecho congestivo con neovascularización. Hasta ese punto, pues en esa hospitalización, pues realizan estudios de extensión donde describen presencia de factor reumatoide, anticuerpos anticitrulina, complemento, ANA, CENAS, anti-DNA y ANCAS por ELISA negativos. Tienen, digamos, hasta el momento solo la confirmación por la patología del nódulo de una neumonía en organización. Dan los niveles de calcio y orina en 24 horas es normal, el perfil infeccioso normal, y también realizaron una electromiografía que fue normal. Entonces, con ese diagnóstico de neumonía en organización, aún sin una claridad de una manifestación o un diagnóstico subyacente, deciden iniciar manejo con prednisolona y el paciente fue dado de alta con una dosis de 50 miligramos para ir en un descenso progresivo hasta 10 miligramos en aproximadamente 2 meses. ¿Qué sabemos? Y lo que nos refiere el paciente es que él tuvo resolución de esas artralgias, la hemoptisis inicialmente mejoró, pero posteriormente con el descenso de los corticosteroides a la dosis de 10 miligramos, refiere que la hemoptisis reapareció y que realmente esta nunca mejoró completamente. Aquí viene pues ya la tercera parte de la consulta, digamos, de su cronograma de consultas a urgencias y hospitalizaciones. Aquí nuevamente vuelve al hospital en mayo y refiere que seguía muy enfermo y que la hemoptisis no solamente continuaba, sino que se había intensificado y que ahora presentaba adicionalmente disnea en la última semana. Él venía ya recibiendo la prednisolona, una dosis de 10 miligramos. Cuando ingresa, pues se le hace inicialmente por el servicio de medicina interna, aquí todavía no ha sido evaluado por reumatología, esta radiografía de tórax. Entonces, aquí lo primero llamativo es, vemos a nivel iliar como esos conglomerados. Yo creo que a ojo de vista de un reumatólogo sin conocer el contexto del paciente, pues podría preguntar qué es esa sarcoidosis, con qué se está tratando. Debido pues a este hallazgo, se hacen unos estudios también iniciales, vemos reactantes de fase aguda elevados, llamativamente, a pesar de que el paciente ha tenido hemoptisis, también una hemoglobina normal, no hay citopenias llamativas, el calcio sérico es normal, los electrolitos, la función renal es completamente normal, y se decide solicitar un TAC de tórax, y en el TAC pues encontramos unos hallazgos bastante interesantes. Aquí quiero mostrar las zonas de esta parte. Se empezaron a evidenciar múltiples pseudoaneurismas a nivel de la arteria pulmonar, algunos de ellos con trombos murales de características inflamatorias, tanto predominio iliar derecho, pero también empezamos a encontrar estos nódulos en el campo pulmonar izquierdo, muchos de ellos pues con estos trombos, inclusive algunos con una oclusión total de la arteria, y como podemos ver aquí señalamos pues la presencia de múltiples pseudoaneurismas a nivel del parénquima. Ya con estos hallazgos, pues el Servicio de Medicina Interna empieza a plantear otros diagnósticos diferenciales y solicita evaluación por reumatología. Ya nosotros, pues, analizando el caso y viendo la presencia de estos pseudoaneurismas, obviamente vamos muy enfocados a hacer una anamnesis mucho más
específica orientada hacia las posibles etiologías reumatológicas que pueden causar esto, pensando pues obviamente arteritis de Takayasu, por esas adenopatías mediastinales, una sarcoidosis, teniendo en cuenta esta presencia de pseudoaneurismas también una enfermedad de Behçet. Y cuando vamos a interrogar al paciente, el paciente nos refiere que ha estado presentando desde hace varios años episodios de úlceras orales dolorosas recurrentes a nivel de los labios, la lengua y la faringe, y adicionalmente úlceras genitales que aparecen a nivel de escroto y glande y en región perianal. Y algo llamativo es que él normalizaba mucho estos síntomas porque él decía que llevaba muchos años con estas manifestaciones, que había consultado en atención primaria en varias oportunidades y que realmente nunca le habían dado una explicación específica, que es lo que hacía cuando presentaba las úlceras orales, era enjuagues con caléndula, con las úlceras genitales, dice que en una de esas evaluaciones le habían dado manejo con antibiótico, que había recibido penicilina, después le dijeron que eso era una balanitis y pues él le llama mucho y hacía mucho énfasis en ese diagnóstico de balanitis que le hicieron y pues él dijo que no había comentado nada acerca de estos síntomas porque pues eso venía de varios años atrás y que él no lo relacionaba con el cuadro clínico actual y pues que también pues durante todo el proceso de evaluación pues que tampoco se lo habían preguntado y que por eso pues no lo había comentado. Cuando hacemos énfasis en este interrogatorio encontramos también que el paciente había presentado episodios de foliculitis y describía episodios de ojo rojo doloroso. Digamos que él decía que con los corticosteroides, pues esos episodios no habían vuelto a presentarse en esos últimos meses, pero nos generó la posibilidad de que el paciente estuviera presentando también como manifestación una uveitis. Ya con estos hallazgos, pues solicitamos un test de patergia que fue realizado por el servicio de dermatología, que fue negativo. Solicitamos un Doppler para la medición del grosor de la pared de la vena femoral común, que no fue autorizado, y el HLA51 que todavía está en proceso. Con esto determinamos pues, que el paciente estaba cursando con un síndrome de Behçet relacionado a úlceras orales y genitales recurrentes, foliculitis, aneurismas de la arteria pulmonar con presencia de trombos inflamatorios. Iniciamos manejo con pulsos de metilprednisolona por 3 días. Posteriormente pasamos a prednisolona 1 miligramo kilo y dimos la primera dosis de ciclofosfamida para continuar una terapia de manejo mensual con este medicamento y adicionamos colchicina 0.5 miligramos cada 12 horas. Entonces, ya enterados pues como de este caso, quisiera pues como traer unos mensajes específicos acerca del Behçet y cosas particulares con este paciente que nos dejan como enseñanza. Entonces, uno, recordemos que el Behçet es una enfermedad inflamatoria multisistémica que se caracteriza por la presencia de fases impredecibles de recurrencia y remisión. Las manifestaciones mucocutáneas son las que predominan a nivel global y a nivel mundial, especialmente con las úlceras orales que se presentan en el 95% de los casos. Las úlceras genitales, que también son muy características y tienen una alta especificidad para la enfermedad, se pueden presentar en aproximadamente el 65% de los casos. Y de ahí para allá hay un grupo de manifestaciones que son frecuentes, como es el compromiso cutáneo, el compromiso ocular y ya otras manifestaciones a nivel de órgano que pueden variar en porcentajes entre el también es llamada como la enfermedad de la ruta de la seda por la distribución geográfica de alta prevalencia y podemos ver en esta imagen como en la zona punteada, que es la zona que comprende parte de Europa y Asia, relacionada a la ruta de la seda, son zonas realmente endémicas del Behçet, especialmente Turquía, pero tenemos países como Egipto, Arabia Saudita, Irán, Irak, China y Japón que tienen unas prevalencias bastante altas. Realmente la enfermedad tiene un pico, digamos, de presentación, especialmente hacia la tercera década de la vida. Como en otras enfermedades reumatológicas, una de las particularidades es que las manifestaciones clínicas en hombres tienden a ser mucho más graves y también, dependiendo de la distribución geográfica, las
el porcentaje y la severidad de estas manifestaciones pueden variar ampliamente. Sabemos, y el denominador común son las manifestaciones mucocutáneas, que están presentes prácticamente en todos los pacientes en porcentajes entre el 80 y el 100%, pero puede haber variabilidades de ciertos compromisos. Por ejemplo, en Japón, en Australia, en la mitad de los pacientes presentan compromiso gastrointestinal, pero por ejemplo en las zonas endémicas como Turquía, Irán e Irak, la manifestación gastrointestinal es cercana al 2 o 3%. Entonces, es una enfermedad que realmente varía mucho. Hay zonas, por ejemplo, como Alemania y Holanda, donde la prevalencia de la enfermedad es casi mínima y los casos que se describen son más relacionados a población inmigrante. Entonces, como podemos ver, es una enfermedad que tiene una heterogeneidad bastante amplia. En relación al compromiso vascular, digamos que los porcentajes varían, pero pueden estar entre alrededor del 20 y el 40% de los pacientes, donde predomina más que todo el compromiso trombótico venoso, pero también pues está relacionado al compromiso arterial, como ya vamos a ver aquí adelante. La fisiopatología del Behçet es muy interesante y es porque, digamos, reúne factores genéticos. Sabemos hay una susceptibilidad genética y en esta zona de la ruta de la seda hay una prevalencia importante del gen HLA-B51, pero hay otros genes no HLA descritos, inclusive hay unas asociaciones que se han hecho con HLA-27 y HLA-26 de una forma mucho más débil, pero estos pacientes tienen una susceptibilidad genética importante. Hay factores epigenéticos relacionados a metilación del DNA y ciertos microRNAs que pueden aumentar esa autogenicidad, y hay un impacto. Se habla mucho de la higiene, de hábitos de higiene, de ciertos alimentos y de la parte infecciosa como un posible también detonante del desarrollo de la enfermedad, especialmente con procesos a nivel inflamatorio de la mucosa oral. Se ha descrito infección por herpes virus. Hay un aumento en la población o en la concentración de estreptococo a nivel de la saliva en estos pacientes, y hay antígenos que están relacionados, estos antígenos bacterianos, con mimetismo molecular. Adicionalmente, tenemos una disbiosis a nivel de la microbiota gastrointestinal. Se ha hablado mucho de la disminución de la concentración del butirato, que es producido por la flora normal, y este butirato pues también se ha relacionado que dietas ricas en butirato podría ser pues parte del manejo que puede ayudar con el control de los síntomas. Entonces esto lo encontramos más que todo en vegetales, legumbres y frutas. Digamos que dentro de, si englobamos el proceso fisiopatológico, nosotros diríamos que el Behçet es una perivasculitis neutrofílica, y ahí es donde realmente se empieza a gestar todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces, los neutrófilos, a través de las NETs y de los reactales, de las especies reactivas de oxígeno, van a generar primero una activación y una producción de citoquinas proinflamatorias que van a estimular la inducción de los linfocitos TCD4 hacia una diferenciación TH1 y TH17, que están muy involucrados en la aparición de las úlceras orales y genitales y en otras manifestaciones como por ejemplo la uveitis. Y adicionalmente hay un proceso de oxidación a nivel vascular del fibrinógeno, y ese proceso de oxidación inducido por los neutrófilos es lo que va a generar el daño endotelial, la activación endotelial y una diátesis trombótica, pero todo desencadenado por un proceso inflamatorio. Entonces, digamos que en esta fisiopatología es donde englobamos todas las manifestaciones que encontramos en la enfermedad de Behçet. En esta gráfica lo que quiero es como resumir las manifestaciones de la enfermedad. Recordemos, las úlceras orales son las más sensibles, digamos, dentro de la sospecha diagnóstica, con un 95% de presencia en esta enfermedad. Las úlceras genitales se pueden presentar en el 65%. Recordemos que estas úlceras tienden a ser profundas, dolorosas, ovaladas, con un borde eritematoso, que pueden durar varios días. A nivel genital pueden dejar cicatriz.
la presencia de uveitis en la mitad de los pacientes, que puede ser tanto anterior, media, intermedia o posterior, o una panuveitis, el neurobehchet, que es una de las complicaciones más graves y que afortunadamente se presenta en un porcentaje bajo de los pacientes, hasta en un 5%. Las manifestaciones cutáneas son muy frecuentes, hasta en el 85%, y se puede presentar como pseudofoliculitis, lesiones del eritema nodoso light y pioderma gangrenoso. La artritis, que usualmente tiende a ser monoartritis o oligoartritis, inflamatorias, principalmente en miembros inferiores, se puede dar en la mitad de los casos. El compromiso vascular, que dijimos puede haber en las series de entre 20 a 40% de compromiso. Puede haber compromiso vasculítico tanto de grande, mediano y pequeño vaso, y hay una predilección interesante hacia ciertos territorios, entre ellos las arterias pulmonares, y lo más frecuente a nivel vascular son la presencia de trombosis venosas superficiales y profundas, que a veces pueden presentarse en asociación con los aneurismas, que es lo que nosotros también llamamos como el síndrome de Hughes-Stone. Entonces, ya mirando estas manifestaciones y yendo nuevamente al caso clínico, podemos establecer, según los criterios del Consenso Internacional de 2014 para la clasificación de la enfermedad de Behçet, encontramos que el paciente pues tenía antecedente de úlceras orales, úlceras genitales, no marcó las lesiones oculares porque no se confirmaron posteriormente durante la evaluación por oftalmología. Teníamos lesiones cutáneas y teníamos las manifestaciones vasculares, con lo cual pues nosotros podíamos establecer 6 puntos para definir diagnóstico de enfermedad de Behçet. Se requiere más o menos 4 puntos para definirlo. El test de Patergia, pues digamos que es opcional. Sabemos que el rendimiento en general en poblaciones no endémicas es muy bajo, pero quiero traer como una información novedosa acerca del test de Patergia. Uno es que sabemos que el rendimiento de esta prueba difiere según el grupo poblacional. En zonas endémicas puede tener un rendimiento de entre un 20 a un 60%, pero por ejemplo en el resto de Europa, y muchas veces lo vemos también en nuestras latitudes, la prueba realmente no es de mucha utilidad, con un 2%. Han salido unos estudios bastante interesantes acerca del uso en el test de Patergia de la misma saliva del paciente. Recordemos, dentro de la fisiopatología hablábamos del rol de los estreptococos y de la alta concentración de estreptococos que estos pacientes pueden tener a nivel oral, y esos estreptococos pues pueden en cierta medida generar un refuerzo y mejorar mucho el rendimiento del test de Patergia en estos pacientes. Hay un estudio también muy interesante publicado en Rheumatology Oxford ahora en el 2023 sobre el uso de la vacuna Neumo 23 también para la realización del test de Patergia, realmente con una mejoría de la sensibilidad y la especificidad bastante importante, de un 64% de sensibilidad y 100% de especificidad versus un 4.8 y un 6.1 solo si se realiza el pinchazo con la aguja. Entonces, digamos que son situaciones interesantes a tener en cuenta, o que los test diagnósticos en esta enfermedad para nosotros es muy limitado, y pues poder, digamos, volver a tener la alternativa de la realización de esto es importante. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de un paciente con Behçet donde se hizo simplemente un test de Patergia con pinchazo de aguja solamente, versus con la salida del paciente, donde vemos realmente una positividad y una mejoría de la sensibilidad de la prueba. Y esto pues es algo interesante para que analicemos con nuestros servicios de dermatología acerca de poder, digamos, evaluar estas posibilidades diagnósticas o test pruebas para el diagnóstico de Behçet en estos pacientes. Otro estudio que yo creo es importante, es de fácil acceso en nuestro entorno, es la medición del grosor de la pared de la vena femoral común. Aquí en el hospital, pues con nuestro internista vascular ya lo estamos haciendo en los pacientes con Behçet. Es una prueba que puede tener una sensibilidad y una especificidad mayor del 80% cuando el punto de corte de este engrosamiento es mayor de 0.5 milímetros. Y algo importante en relación a esta prueba es que no necesariamente el paciente tiene que tener manifestaciones vasculares para obtener este rendimiento, así que es una alternativa que podemos tener en cuenta.
En relación al diagnóstico, el diagnóstico va muy enfocado hacia el tipo de compromiso. Entonces, en nuestro paciente pues teníamos el compromiso mucocutáneo, piel, se le adicionó manejo con colchicina, pero en compromiso arterial hay que hacer un manejo mucho más agresivo. Por eso es que dimos cursos de metilprednisolona. La primera línea de manejo es la ciclofosfamida, y en casos ya refractarios o como mantenimiento, el uso de anti-TNF o tocilizumab son alternativas interesantes. Entonces, hasta este punto podemos establecer, bueno, tenemos un paciente con un síndrome de Behçet, cumple, digamos, las manifestaciones clínicas mínimas para poder establecer el diagnóstico, pero ¿y los nódulos pulmonares qué? Uno dice, pero bueno, yo no asocio generalmente el Behçet a la presencia de nódulos pulmonares, y esto fue, digamos, un patrón que generó mucha confusión en las evaluaciones iniciales en las otras instituciones. Entonces vamos a ver algo muy interesante con esto. Los turcos pues obviamente son los que más experiencia tienen en la descripción de la enfermedad, y esta cohorte es una cohorte que realmente es un referente para otras cohortes que se han descrito con hallazgos, digamos, similares, por lo cual quiero traerla. Es una cohorte, una serie de 47 pacientes que tenían todos compromiso a nivel de la arteria pulmonar, sea con presencia de aneurismas o fenómenos trombóticos de la arteria, y la asociación que puede tener con diferentes tipos de lesiones a nivel del parénquima pulmonar. Cuando vemos dentro de estos 47 pacientes, habían 34 que tenían compromiso aneurismático en la arteria pulmonar, y habían 13 que tenían solamente eventos trombóticos a nivel de la arteria pulmonar. Lo primero llamativo, el 87% de todos estos casos eran hombres. Más o menos el inicio de esta enfermedad se dio entre la tercera década de la vida, que es como lo que esperábamos. El proceso de duración de la enfermedad era de más o menos 3.5 años. Una cosa importante es que este compromiso de la arteria pulmonar genera unas altas tasas de mortalidad. Hasta un 26% de los pacientes tuvieron mortalidad, especialmente relacionado a fenómenos de hemoptisis masiva. Hay una alta asociación con trombosis venosa, principalmente a nivel de miembros inferiores, y una asociación cercana al 30% con compromiso ocular y presencia de uveitis. Cuando nosotros miramos cuáles fueron los síntomas que estos pacientes presentaron en el inicio, vamos a ver que en los pacientes que presentan dilataciones aneurismáticas, el 91% de estos pacientes refirió hemoptisis. Muchas de ellas fueron hemoptisis masivas, casi la mitad. Y en los pacientes que tienen solo fenómenos trombóticos, pues no es tan frecuente, pero sí puede presentarse casi que en la mitad de los pacientes. Pacientes pueden quejarse de tos, de fiebre, de disnea y de dolor torácico pleurítico. Y aquí viene pues una parte interesante relacionada al caso, y es de que cuando empezaron a evaluar otros tipos de lesiones que se pueden presentar a nivel del parénquima pulmonar, la presencia de nódulos pulmonares es mayor del 80% en estos pacientes que tienen compromiso de la arteria pulmonar. Y esos nódulos pueden ser nódulos múltiples, como vemos acá, en promedio entre 4 más o menos 3, con un diámetro de nódulos que puede ir hasta de 1 a 5 centímetros. Esta localización puede ser a nivel de todo el pulmón, pero hay un predominio hacia los lóbulos inferiores. Algunos de estos nódulos pueden presentar cavitación, y aquí puede haber como, digamos, diferencias en el momento en que nosotros evaluamos el paciente. Si el paciente está en una fase inicial aguda, vamos a encontrar más nódulos, pero si el proceso avanza y progresa en el tiempo, puede que empecemos a encontrar cavitaciones. Muy interesante, hasta la mitad de los pacientes presentan opacidades en vidrio esmerilado, y algo que tenía nuestro paciente, que se puede presentar hasta en un 25% en pacientes con dilataciones aneurismáticas, pueden tener linfadenopatías mediastinales. Entonces, como vemos, pues estos hallazgos realmente son muy altos en aquellos pacientes que tienen compromiso de la arteria pulmonar. En esta corte, cuando analizan las biopsias de estos nódulos, podemos encontrar, digamos, también mucha heterogeneidad. Y podemos ver, por ejemplo, que pueden haber fenómenos hemorrágicos asociados a isquemia e infarto pulmonar,
podemos encontrar lesiones de vasculitis de mediano vaso con fenómenos isquémicos adyacentes. También podemos encontrar neumonía en organización, como fue el reporte de la biopsia del nódulo del caso clínico que acabamos de revisar, y también podemos encontrar lesiones granulomatosas. Algo importante en la fisiopatología de los nódulos en pacientes con Behçet es que están muy relacionados al mismo proceso vasculítico. Entonces, es normal que nosotros veamos estas lesiones nodulares adyacentes al compromiso de las arterias lobales pulmonares, especialmente donde se encuentran las dilataciones aneurismáticas. Es por eso que probablemente en esas primeras tomografías del paciente, estos aneurismas no lograron verse de forma adecuada porque estaban rodeados por todos estos tipos de lesiones inflamatorias secundarias a la vasculitis, que muy probablemente con el ciclo de corticosteroides que él revisó pudieron limpiarse y pudimos ver de una forma mucho más detallada los pseudoaneurismas que nos permitieron hacer pues, el diagnóstico, ir a una anamnesis mucho más específica en este paciente. Quiero traer simplemente la conclusión de este estudio textual, y es de que las lesiones del parénquima pulmonar son frecuentes y comunes y acompañan las lesiones activas de la arteria pulmonar, como en nuestro caso. Muchas de estas lesiones se presentan como nódulos, consolidaciones, cavitaciones y lesiones en vidrio esmerilado. También podemos encontrar linfadenopatías mediastinales. Una cosa importante es de que estos nódulos y infiltraciones a nivel del parénquima pues van a hacer confundir a todos los clínicos en relación a la probabilidad de una infección oportunista, y tener en cuenta que estas lesiones van a responder muy bien al tratamiento inmunosupresor. Entonces, el mensaje puntual que les quería traer, ya para establecer unas conclusiones y podamos hacer como una discusión, es recordar que el Behçet es una enfermedad inflamatoria multisistémica con compromiso mucocutáneo en el 95% de los pacientes. El compromiso de la arteria pulmonar se manifiesta más que todo como pseudoaneurismas y trombosis, principalmente murales de etiología inflamatoria. La hemoptisis es la manifestación clínica más frecuente de estos pacientes, con una alta tasa de mortalidad. Si no se hace un tratamiento adecuado, es mucho más frecuente en hombres. Recordemos que el compromiso del parénquima pulmonar es muy frecuente en los pacientes que tienen la presencia de pseudoaneurismas o fenómenos trombóticos. La presencia de nódulos puede estar casi en el 80% de estos pacientes, lo cual realmente puede generar una confusión inicial en el diagnóstico. El compromiso vascular pues requiere un manejo inmunosupresor agresivo, con cursos de metilprednisolona, ciclofosfamida, y posteriormente terapias de mantenimiento con anti-TNF e inhibidor de interleuquina 6, y pues una de las conclusiones que en el enfoque de pacientes con nódulos pulmonares y hemoptisis, pues siempre obviamente pensamos en procesos infecciosos, pensamos en neoplasias, incluso en vasculitis ANCA, en este caso pues por las linfadenopatías en sarcoidosis, pero yo creo que nos va a tocar tener en cuenta también la enfermedad de Behçet relacionado a estas manifestaciones dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, este era el caso que les quería traer y pues estoy atento a preguntas.